Buenos días, o tardes, o noches, o lo que sea. Estamos aquí, como siempre, en Oxímoron Podcast con Sofi. Hola, Sofi. Hola, Yesa, ¿cómo vas? Bien, ¿tú qué tal? No, terrible, o sea, de verdad que llegar acá fue un complique completo. Pero pues uno se acostumbra al tráfico de Bogotá, ¿no? Y Sergio, ¿tú cómo vas? Igual, también donde venía el tráfico estaba relento, pero no tanto como el tuyo, supongo. Bueno, listo. Entonces, hoy nos reúne uno de los temas más complejos, más dialogados, más polémicos en la historia de la humanidad. Y como si eso no fuera suficiente preámbulo, vamos a estar hablando de varios aspectos de este tema, que es Dios. El concepto, idea o verdad de Dios. Entonces, ¿Y por qué Morgan Freeman? No me interesa. Claro que sí. Primer argumento al respecto de la existencia de Dios. Todos hemos visto a Morgan Freeman. Pero bueno, entonces creo que lo primero que podríamos hacer es hablar acerca del contexto, ¿no? Hablar acerca de la historia, saber de dónde salió esta idea de Dios, cuándo fue planteada, por qué fue planteada de esa forma y la evolución que ha tenido, ¿no? Digamos que es una idea que ha evolucionado casi que a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es incluso, podríamos decir, que más vieja que el propio Homo sapiens. Yo veía a una antropóloga hablando al respecto justamente de eso, como en qué momento podemos como ver que se generó por primera vez la idea de un ser imposible. Entonces, un ser imposible en antropología se refiere a eso, como al descubrimiento de culturas antiguas que tenían la visión de un ser que no estaba directamente relacionado con el mundo en el cual habitaban. Entonces, si vemos a una persona que es mitad hombre, mitad vaca, o vemos a una persona que es mitad hombre, mitad pájaro, o que es como una quimera, es un conjunto de muchos animales diferentes, pues eso es un ser imposible, ¿no? Y eso ya nos deja ver que había una percepción de algo que existe por fuera de lo que nuestros sentidos son capaces de captar. Eso sería como los principios de un dios. Y hay algunas señas, hay algunas muestras de que especies anteriores al Homo sapiens tenían nociones parecidas a seres imposibles. Entonces, ¿qué tan lejos se va esta idea de Dios? ¿Cuál es el principio de Dios? Pero qué parte, es que creo que ahí, no sé, es que digamos que justamente no hay un registro, digamos, pictográfico de los antiguos humanos sobre este tipo de ¿cómo fue que le dijo? Seres imposibles. Porque claro, o sea, digamos que inicialmente todo lo que se ve en jeroglíficos o pictogramas antiguos son animales, ¿no? O sea, siempre hay como animales o temas naturales, ¿no? Y ya en un cierto punto de nuestra historia es cuando empieza a pasar eso. Empiezan a haber, pues, seres imposibles o empiezan a haber ya como formas humanizadas, digamos, con características más exageradas o tendencias a como animales, ¿no? Pero digamos que el inicio pensaría yo que está más visto con esa creencia en la naturaleza y en lo desconocido, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Específicamente pues al animismo, ¿no? Que es como ese concepto de darle un ánima o darle una parte adicional tanto a los humanos como a las plantas, como a los animales. Y claro, en ese momento de la historia en el que pues no sabemos por qué el sol sale todos los días, o porque no sabemos por qué hay truenos, o porque no sabemos que los árboles nos dan frutos, pues tendemos a darles atribuciones místicas, ¿no? Atribuciones mitológicas, antes de todavía crear un ser imposible. Yo creo que ahí es donde arrancamos como especie a pensar en, digamos, en un dios, o a pensar en algo más allá de lo que estamos viendo con nuestros ojos. Sí, pero hay un argumento incluso más atrás que eso, que es el mejor argumento de todos. Dios fue creado por las drogas. ¿Qué? El origen de Dios son las drogas, marquen mi palabra. Hay varios pictogramas encontrados en las cuevas más antiguas que tenemos, de las cuales tenemos conocimiento, que no muestran seres imposibles, pero sí muestran cosas que no representaban directamente la naturaleza en la cual existíamos. Por ejemplo, uno de los argumentos de por qué se pintaban estas cosas tenía que ver con traspasar conocimiento entre diferentes personas que visitaban la misma cueva, ¿no? Como
si uno ve un bisonte y esa cosa lo puede matar a uno, pues de pronto lo dibujo para que los otros sepan que este bicho existe y que tienen que tener cuidado. Si veo un venado y sé que es buena comida, de pronto lo dibujo para que los otros sepan que hay comida. Pero luego dibujaban otras cosas como puntos, rayas, hay zigzags, hay espirales. Creo que hay como pruebas de 2 espirales nomás. Entonces lo que dicen es que varias de estas figuras netamente geométricas, porque nosotros no encontramos geometría en la naturaleza. La naturaleza no es perfectamente simétrica, no existe una vaca cuadrada, no existe nada realmente circular en la geometría. Entonces, ¿por qué estaban dibujando geometría perfecta? ¿Dónde vieron eso? ¿Sí me explico? Ese es como el argumento. Y una de las explicaciones es que estaban drogados. Porque cuando el cerebro entra en cierto estado por ciertas sustancias psicoactivas, es capaz de ver figuras geométricas plenas. ¿Por qué? Porque se cierran ciertas partes del cerebro, otras se exageran y otras tienen un exceso de reacción química, y eso lo que produce en el cerebro es que uno vea espirales, que uno vea fractales, que uno vea puntos, que uno vea zigzags. Entonces hay una teoría que dice que los primeros acercamientos que el hombre tuvo a algo trascendente de sí mismo, a algo que no era representado por los 5 sentidos, era justamente por medio de las sustancias psicoactivas. O sea, ¿que estás diciendo que esos puntos son Dios? Nah, yo estoy molestando. No, mentiras, pero o sea, no estoy diciendo que representaran a Dios, pero yo creo que si esa teoría es correcta, de pronto sí fueron como un prototipo de Dios, ¿sí me explico? Fueron un antecedente que después llevó a algo que pudieran llegar a considerar Dios. Porque de por sí, cosas que veían en los sueños, cosas que veían mientras estaban llevadas por algún hongo o alguna cosa, pues eran cosas que ellos tenían que explicar de alguna forma también, como por qué estoy viendo esto. Y claramente no tenían las herramientas que tenemos en este momento como para decir como, pues de seguro es porque me metí este hongo, y este hongo lo que está haciendo es causar cosas en mi cerebro, porque mi cerebro no ve la realidad sino que la interpreta, y entonces lo que estoy viendo es una alucinación. Sino que la realidad que ellos veían en sus sueños y alucinaciones, ¿cómo hacían ellos para definir qué era verdadero y qué no? Pues de hecho sí, estoy de acuerdo con ambas versiones. De alguna manera uno podría decir, pues como para concretar ambas, que realmente la idea de Dios puede surgir desde el momento en el que existe como un pensamiento abstracto en cualquiera que sea el ser, ¿no? De hecho, eso es algo que mencionan varios filósofos y teólogos, incluso de la iglesia cristiana, ¿no? Porque lo que ocurre es que ellos describen que nosotros podemos, o sea, que nada más el hecho de nosotros tener razón da para que nosotros, con razones y con argumentos, podamos llegar a la conclusión de que un Dios existe, ¿sí? Entonces, para mí, o sea, digamos que yo sí creo que la idea de Dios como concepto sí puede surgir desde el momento en el que uno tiene pensamiento abstracto. Bueno, que un ser tiene pensamiento abstracto cualquiera que sea, porque además ellos utilizan, pues, digamos que el hecho de que ellos comprenden al mundo, pueden cuestionarse al mundo. Ajá. Pues como para cuestionarse justamente de dónde vienen los fenómenos, etcétera, ¿no? Entonces es bastante lógico que haya sido desde ahí. Sí, la parte de cuando nosotros tenemos conciencia o cuando nosotros tenemos un pensamiento abstracto es muy lógica, porque claro, si la mezclamos con lo que dice Yesael y pensamos en un inicio temprano de nuestra historia como me soñé con algo súper raro, y yo empiezo a asumir como, ¿será que yo soy el único que sueña cosas? O otros de mi tribu tienen sueños. Yo soy el único raro, ¿no? Entonces ya empieza a haber una transmisión oral de como pensamientos abstractos en la misma tribu, ¿no? Y justamente hay estudios que demuestran cómo al inicio, cuando, digamos, si yo tengo el pensamiento de que yo me puedo mover y yo pienso en moverme, yo asumo que los otros seres que son similares a mí también tienen el pensamiento de, hey, me quiero mover, por lo tanto me muevo. O sea, ya generamos como que hay una mente y yo puedo asumir que otros también tienen una mente similar a la mía, lo cual genera ya una entidad que no está relacionada tan directamente a mi cuerpo. Entonces digamos que ahí hay otro tema muy importante, y por eso mencionaba el animismo, es que, claro, cuando fallece alguien en estas primeras tribus o en esta historia nuestra inicial, claro, yo empiezo a asumir, hey, ya esa persona dejó de moverse, dejó de pensar, es por como que le falta algo, o sea, a ese cuerpo le falta algo. Y es cuando nosotros empezamos a asumir en una edad temprana la hipótesis o la idea de que no solo está el cuerpo, sino que hay algo más, que puede ser mente, o puede ser alma, o puede llamarse como ustedes quieran, pero digamos es una idea temprana
que surge en la humanidad, cuando se hace una relación de diferencia entre cuerpo, mente, o conciencia o alma. Sí. Hay una idea que le escuché a Peter Millikan, que es un profesor de la Universidad de Oxford, un profesor de filosofía, que él dice que también está, o sea, es una idea que le escuché a él, pero realmente está basada en un experimento psicológico, donde le preguntaban a una gran cantidad de niños por qué suceden las cosas. Digamos, le preguntaban como, bueno, ¿y este árbol qué pitos? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está ese árbol ahí? Le decían, bueno, ¿y esa águila qué? Y los niños descubrieron que la gran mayoría tienden a dar explicaciones como de intención a las cosas, ¿sí me explico? Si le preguntan por qué el árbol está ahí, la respuesta más común que daban los niños es para darme sombra. Es porque está cumpliendo una función en mi intención con mi actuar con el mundo. ¿Por qué mi madre existe? Para protegerme, ¿sí me explico? La madre no existe por una resolución lógica de causas y efectos. El niño no dice eso. El niño responde pues para protegerme porque estoy chiquito y no puedo. Entonces yo siento, y creo que lo vamos a ver a lo largo de esta pequeña recapitulación o larga recapitulación acerca de la historia de Dios, que la historia de Dios es también la historia de nosotros pasando de las explicaciones más parecidas a las de un niño a pasar a las explicaciones más parecidas a las del raciocinio lógico de una mente desarrollada. Eso es lo que yo creo que vamos a terminar viendo con este proceso histórico que vamos a hacer ahorita. Pero entonces eso explica en la primer fase de toda la humanidad también el por qué le dábamos ese atributo a las cosas. Si nosotros vemos que el río se mueve y nosotros nos movemos y sabemos que nosotros nos movemos por nuestra propia intención, pues el río se está moviendo porque quiere, ¿no? Se está moviendo porque también está siguiendo su propia intención. Y entonces el viento, ¿por qué se mueve? Pues porque está siguiendo su propia intención. ¿Por qué caen rayos? Pues por la intención de los rayos de caer. ¿Sí me explico? Entonces esa también es una explicación de por qué los primeros seres humanos dieron una razón anímica del mundo. Y sí, pues ciertamente el animismo es considerado la religión más antigua, como por la gran mayoría de personas que estudian el tema. Podemos aquí quedarnos viendo, porque digamos, una de las cosas que dijeron ustedes es como, ok, desde el preciso momento en el cual tenemos, ¿cómo fue que dijeron? Conciencia. ¿Sí? Como conciencia o pensamiento abstracto. Ajá, entonces ahí volvemos al podcast del karma, donde comienza la conciencia. Porque justamente esta antropóloga de la que les hablaba, ella argumentaba que existió una especie anterior al Homo sapiens, que era el Homo habilis. El Homo habilis era el ser que ya era capaz de utilizar herramientas de manera constante, ¿sí? O sea, era capaz de formarse un martillito de piedra y usarlo varias veces a lo largo de toda su vida. Este todavía no podía hacer muchas cosas que nosotros podemos, pero lo que ella decía es que la capacidad que nosotros tenemos de formar una herramienta ya requiere pensamiento abstracto, porque necesitas tú en tu mente saber, tener una idea de lo que es la herramienta que quieres, ¿sí me explico? El martillo primero tuvo que haber existido en la mente del Homo habilis para que él fuese capaz de forjar esa imaginación que tenía en la vida real. Si él no tuviese un pensamiento abstracto acerca de esa herramienta, él no habría sido capaz de hacer ese martillo y luego tenerlo y llevarlo para diferentes lados. Entonces como que igual el definir exactamente cuál es ese punto en el cual ya decimos como la conciencia está lo suficientemente desarrollada como para que haya un pensamiento abstracto, también es muy complicado de mirar, ¿no? Sí, no, igual yo creo que, ahí solo para aclarar, yo creo que conciencia y pensamiento abstracto sí son cosas distintas, ¿no? Lógicamente, entonces, pues yo no creo que a partir de que un ser tenga conciencia, de una vez ya pueda pensar en un Dios, ¿sí? Porque hay algunos seres que tienen como la conciencia exacta para decir, necesito sobrevivir, y ya, sí. Y de hecho, bueno, mejor dicho, no voy a entrar en detalles con eso por ahora, pero sí, yo creo que sí tiene que ver con el pensamiento abstracto, o sea que estoy de acuerdo con que el Homo habilis habría podido tener la capacidad de intentar imaginarse algún ser superior controlando todo, o intentar imaginarse que hay alguna intención en que la lluvia caiga todos los días, ¿sí? Y que yo puedo de hecho afectarle a ese fenómeno de alguna manera, puedo intentar influenciar ese fenómeno de alguna manera para que pues se mueva a mi beneficio, ¿sí? Uf, ahí hay un paréntesis chiquito. Ahí hay un experimento buenísimo de los conductistas, no me acuerdo exactamente quién lo hizo, pero era un experimento de psicología conductual donde metían una paloma en una caja, ¿sí? Y cada cierto tiempo le daban comida.
porque sí, o sea, no había una razón específica para darle comida, simplemente de manera aleatoria le daban un grano de comida cada cierto tiempo. Pero lo que se dieron cuenta es que la paloma comenzaba a asociar el hecho de que le dieran comida con alguna cosa que por azar la paloma comenzaba a hacer. Entonces, digamos, en uno de los experimentos una de las palomas alzó el ala y justo en ese momento le dieron comida, por puro azar, porque pues resultó que así fue. Pero en la paloma comenzó a formarse la conducta de creer que cada vez que alza las alas cae comida. Entonces se la pasaba alzando las alas cada vez que tenía hambre, porque creía que el hecho de alzar las alas hacía que llegara comida. ¿Se les parece eso algo? No, pues claro, o sea, yo estoy diciendo que no, obviamente sí, de hecho, pues hasta este momento estamos hablando de Dios como un concepto, ¿no? No estamos diciendo nada respecto a si es racional o no, ¿sí? Pensar que existe. O si es verdadero, si es no hemos dicho nada de eso, solo la historia de Dios. Que es el concepto, es decir, que Dios como concepto se puede desarrollar en algún tipo de mente por las razones de que sean, las razones del entorno, tal cual tú lo dijiste. No me gusta mucho el conductismo, pero sí. No, a nadie. Dios mío. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que, claro, la línea de saber en qué momento hay una conciencia o pensamiento abstracto, lo que sea, pues no la conocemos, justamente es imposible. Pero digamos, independientemente de que sea Homo habilis o Homo sapiens, de seguro ya se le empezó a atribuir este misticismo a las cosas que nos rodeaban, porque pues justamente no la podemos definir, que estuvo muy chévere esa forma de decirlo. Claro, al principio pues tenemos un razonamiento muy limitado, pues claro, damos explicaciones de niños y hoy en día pues esas explicaciones de niños no tendrían sentido, no podríamos decir que el sol realmente merece adoración, no tendría sentido en lo más mínimo. Pero entonces yo quisiera avanzar un poco más en la historia y volver con el tema de los pictogramas que mencionábamos. Claro, ya digamos, cuando ya todo el mundo empieza a dar ese tipo de atribución y esto se vuelve un tema de... ¿Cómo se llama eso? De historia verbal que se transmite de tribu a tribu, de generación a generación. Pues claro, esa entidad de río poderoso, porque nosotros veíamos cerca de un río que nos da de comer, pues se le empieza a antropomorfizar. Y claro, entonces ese río ya empieza a tener un montón de características que realmente parecen más humanas. Entonces el río ya empieza a tener atribuciones como tal vez como, el río es bondadoso cuando hacemos determinada cosa. O el río, no sé, se molesta y se crece cuando hacemos determinada otra cosa. Entonces nosotros empezamos a darle atribuciones humanas a estos, digamos, primeros espíritus del bosque, o no sé cómo lo quieran llamar. Sí. Y ahí es cuando la cosa empieza a tener como un concepto más específico de un ser que por alguna razón no estamos obligados a medio hacerlo parecido a nosotros. Sí, esa es una explicación. Hay otra que deriva en el chamanismo, ¿no? Que es como una de las corrientes que sigue al animismo respecto a la antigüedad. Justo ahí va, bueno. Entonces, una de las versiones es, tal vez pintaban en las cuevas animales imposibles, seres imposibles, porque creían que había algo trascendente, algo que no podían percibir con sus 5 sentidos, pero que estaba influenciando la realidad. Sí, y qué pena, bueno, y yo siento que justamente se tergiversó la historia lo que mencioné, se tergiversó la historia del río, entonces claro, se volvió un animal imposible porque también le metimos, o sea, es un pescado y le metimos pies de humano porque no sé, simplemente por eso es un animal inexistente, porque lo tergiversamos y lo queremos humanizar o lo queremos dar atributos que no tenemos en nuestro entorno. Sí. Pero la otra opción posible es que haya pasado al revés. Que lo primero que haya sucedido es que había chamanes. Así como lo estaba diciendo ahorita. El tema es que cualquier pendejo en esa época pudo haber simplemente tenido un sueño o haberse metido una trabada terrible y haber dicho como, ush, les tengo el por qué estamos acá. ¿Sí me explico? Porque sabemos que en ese punto ya estaban comenzando a cuestionarse cosas. Digo, en ese punto ya se encuentran tumbas con adornos, por ejemplo, lo cual nos habla acerca de la importancia que tenía la muerte para esas personas. Como que ya veían que de pronto había algo después de, si no, pues ¿para qué le ponen adornos a un cuerpo muerto? Eso no tendría sentido. Pero, entonces, ¿por qué no lo pensamos también de esa forma? O sea, pudo haber sucedido que primero habían chamanes que creían que tenían un tipo de conexión entre ellos mismos y el más allá, por así decirlo, como sea que concebían el más allá, y lo que pintaban en las cuevas era estos chamanes. Primero pintaron a chamanes porque sabemos que esas personas también se colocaban pieles de animales y se colocaban adornos alrededor de ellos para distinguirse del resto de la tribu. Y también, ¿por qué? Y esto se lo escuché a Reza Aslan, que tiene un libro llamado God a Human History, como Dios, una historia humana. Reza Aslan es un historiador
que se enfoca bastante en el cristianismo, pero en general es un historiador de las religiones. Y algo que él decía es que los primeros dioses siempre tuvieron que ver con la relación entre el ser humano y los animales, porque en ese momento éramos seres cazadores, ¿no? Ahí ni siquiera había sucedido la revolución agrícola todavía. Entonces lo más que conocía el ser humano y con lo que más interactuaba era con otros animales, lo cual explica por qué las primeras deidades o chamanes, quién sabe cuál haya sido la razón de ser, pero los primeros siempre era como mitad hombre, mitad animal, era como algo que es capaz de controlar ambos reinos que están en juego en ese momento, ¿sí me explico? Lo que más importaba en ese momento para el ser humano era su interacción con los animales, por lo tanto sus mitos expresaban la importancia de esa interacción con otros animales. Entonces puede que los chamanes simplemente se comenzaran a poner cuerpos de animales para demostrar físicamente cuál era su superioridad espiritual respecto al resto de seres, y otros les creyeran el cuento y iban y pintaban en las cuevas a los chamanes, y 1000 años después o 500 años después alguien ve eso y dice como, uff, este ser nunca lo he visto, tal vez es un dios, y la idea de chamán también la interpretó para pensar que existe una deidad. ¿Sí me explico? Sí, de hecho, pues, o sea, ya respecto a eso, ya que están hablando de nuevo, pues el tema de los chamanes, ahí creo que entra un fenómeno muy importante con respecto a Dios, justamente como por esas épocas, y pues es el tema de los cultos, ¿no? Y el tema de el poder que ejerce una persona que supuestamente tiene una conexión con la naturaleza especial, diferente a lo del resto, ¿sí? Sí. Y es pues justamente que, digamos, imagínense que hay un anciano en la tribu, el resto de las personas son jóvenes y no tienen ni idea de cómo sobrevivir, entonces esta persona anciana les dice cómo sobrevivir, ¿sí? Y les dice que, no sé, que hay un dios del agua que si hacen esto entonces va a hacer que llueva, lo que sea, algo así. Entonces, sí, digamos que a partir de que esas creencias comienzan a pasarse de generación en generación, etcétera, pues digamos que esa persona que está transmitiendo el conocimiento comienza a ser una figura de poder dentro de la tribu, ¿sí? Claro. Y así es como comienzan a formarse pues justamente los primeros cultos, las primeras, no quiero decir religiones, cultos en este momento, digamos que es lo que más me parece correcto, pero eso es súper importante porque con base en esa figura de poder es que comienzan a ocurrir un montón de fenómenos similares en todos lados, ¿no? En todas partes, ¿no? Y esto es súper común y es en cualquier parte que haya un grupo suficientemente grande de personas o incluso pequeño, ocurre, ¿no? Y hemos visto que la humanidad pues ha estado como en diferentes lugares, pero todos tienen cierta cultura, todos llegan como a ciertas conclusiones similares con respecto a que existen dioses y todos, o sea, en todos quien representa a esos dioses es la figura de poder, siempre. Entonces eso es como súper común y yo creo que sí es como muy natural en el ser humano intentar llegar a, pues o sea, como a explicar los fenómenos que no entiende con un dios, como ustedes ya lo estaban mencionando. Y eso tiene que ver también con la incertidumbre, ¿no? Con el miedo que le tienen a los fenómenos y a la naturaleza que de pronto no llegan a comprender mucho. Claro. Entonces, pues digamos que en toda la incertidumbre que había, y eso sí ocurrió hasta muchísimo tiempo después, como no tenían ni idea de qué es lo que estaba pasando, pues comenzaron a esperar y a creer más en ese tipo de fenómenos para poder sentirse bien, por lo menos como tener algún tipo de propósito, ¿sí? Tener algún tipo de propósito y tener algún tipo de esperanza de que las cosas podían ser de una manera o de otra. Entonces ahí creo que entran dos fenómenos. Lo primero es como el inicio de los cultos, que eventualmente se convierten también en religiones grandes, que eventualmente comienzan a agarrar imperios y a expandirse, ¿sí? Que eso ya es una locura, pero ese es como el comienzo de... Y pues el tema de que nosotros no podemos estar bien si no tenemos como algo en que creer en general, ¿sí? Es como natural en el ser humano querer tener algo en que creer. Sofía dijo el resto de cosas, yo quisiera comentar cada pequeño fragmento. Este es Sergio al respecto. Sí, reaccionando. No, mentiras, pero digamos que la primera parte también es muy chévere porque sí, se relaciona un poco con Yesael también y puede ser que hasta otra adición al tema del chamanismo, y es que claro, está la opción de Yesael de los chamanes y también está ese culto a los ancestros, ¿no? Que claro, que como pasa de generación en generación y todavía para ese momento no tenemos un lenguaje estructurado o tan bien estructurado, pues claro, se le empiezan a atribuir cosas sobrenaturales a los ancestros. Entonces el abuelo que sabía cómo se pesca y qué tocaba hacer para pescar, seguro sabe por qué estamos acá. Luego ahora resulta siendo, sí, el conocedor de un montón de técnicas ancestrales que nunca las dijo él, pero es que lengua a lengua se le fue aumentando. Sí. Y luego le dimos la atribución de que no solo era el abuelo que sabía pescar, sino que también por alguna razón tenía
¿Cómo se llama lo que tienen los peces para respirar bajo el agua? ¿Branquias? Tenía branquias, entonces el abuelo era una especie de Poseidón, o lo que sea, ¿sí me va a entender? Sí, sí. Que es a lo otro que yo quiero guiar con Sofi. Esos inicios, primeros cultos, y es que es súper, son tantas cosas, pero claro, los primeros cultos hacen que las tribus se vuelvan más grandes, porque tenemos, digamos, dioses en común, o ancestros en común, porque tenemos historias similares, pero porque tenemos historias similares en todo el mundo, que era mucho lo que mencionó Yesal en el episodio de la Navidad sobre Jesús y Odín. Horus. Sí. Claro, o sea, nosotros qué podríamos pensar que tienen en común, digamos, los antiguos aztecas, o aquí, digamos, más acá en Colombia, los chibchas, o pues una tribu nórdica, o una, yo qué sé, en África, lo que sea, pues digamos que la mayoría o están cerca de un río, o viven en la naturaleza, pues obviamente me refiero a naturaleza como o sea, rodeado de animales, pues, o en bosques, y eso genera que tengamos ideas similares, y por lo tanto tenemos desarrollo de dioses similares, es decir, todos tenemos un concepto de como lo importante que es la tierra, porque pues justamente la tierra nos da los árboles, la comida, etc. Entonces, en la mayoría de tribus, independientemente de la posición mundial, tenían un dios relacionado con la tierra, porque pues era algo muy importante para nosotros en ese momento y no sabíamos muy bien cómo funcionaba. Por lo tanto, le dimos una atribución mágica. Entonces, digamos, hablando de América, podríamos hablar de Pachamama, que es algo muy común. Y si nos vamos más hacia el lado de Grecia, pues está Gaia, si no estoy mal. Creo que sí es Grecia. Bueno, no estoy... Grecia creo que fue Demeter. Demeter, sí, no, es Demeter. Pero bueno, digamos que en Europa, en una parte de Europa está Gaia. Y si vamos a toda la parte egipcia, pues estará la propia, o el propio relacionado con la cultura, que realmente en estos momentos no recuerdo cuál es, con la agricultura. Pero pues todas tienen esa relación, que es lo que tú comentas, como, ok, así estemos en diferentes lugares, llegamos a dioses similares. ¿Por qué? Porque están relacionados con nuestro entorno. Sí, ahí, en este mismo libro de Reza Aslan, él dijo una cosa que me pareció genial, que yo siento que resume lo que estamos diciendo en los últimos dos argumentos. Y es que no es que los humanos actúen bajo los mitos que tienen, sino que los mitos se crean por el actuar de los humanos en ese momento. O sea, lo que se refiere es que no es que, digamos, estos seres que en ese momento eran solo cazadores, estos humanos que en ese momento solo alcanzábamos a ser cazadores antes de siquiera llegar la revolución agrícola, no es que ellos cazaran y tuvieran como esa relación con los animales porque creían en ciertos dioses que eran mitad hombre, mitad animal y que era el dios cazador, ¿sí me explico? Es al revés, como ellos tenían una relación tan directa con los animales, terminaban creando dioses a semejanza de la situación que estaban viviendo. Y esa es una frase famosísima de Nietzsche también, que es: Dios pues no creó el hombre a imagen y semejanza, el hombre creó a Dios a imagen y semejanza del hombre. Y pues eso es lo que nos muestra la historia. Cuando pasamos de ser cazadores y llegó la revolución agrícola, cuando dimos ese gran salto que nos cambió la vida y cambió la forma en la cual nosotros experimentamos el mundo, también cambiaron los mitos que se comenzaron a ver. Ahí comenzó a ver lo que Sofi mencionaba ahorita. Se comenzó a ver un politeísmo jerárquico, donde también representaba en gran medida el por qué nosotros estamos existiendo como existimos. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a tener una sociedad que ya no estaba tan basada en nuestra interacción con los otros animales y con la naturaleza, sino más con nosotros mismos, pues más fácil es que antropomorficemos la idea de Dios. La gran mayoría de interacciones que teníamos era con otros agricultores, era con otra persona a la cual yo le vendía el trigo y esa persona entonces me vendía otra cosa. Bueno, no me vendía, intercambiábamos las cosas. Y se comenzaron a dar estructuras jerárquicas en la sociedad con base en que ya pues no éramos nómadas, ¿no? Ya nos quedábamos en un solo sitio y comenzaba a haber estructuras de poder en ese solo sitio mucho más claras que antes. Al suceder esto, también comenzaron a haber estructuras jerárquicas dentro de los dioses en los cuales creíamos. Panteones. Los panteones de dioses. Entonces era más fácil para nosotros pensar, si digamos yo muevo una silla, pues yo sé que la silla se movió a causa de que yo la moví. Si un rayo está cayendo, entonces intuitivamente lo que pienso es que si cayó es porque alguien lo hizo caer, ¿sí me explico? Porque es lo que más veo en el día a día, que la gente mueve cosas, que yo muevo cosas, entonces alguien debe estar moviendo los rayos. Entonces claramente que vamos a darle una razón de ser a ese rayo.
Y esa razón de ser, debido a que ahora intercambiábamos más entre solo humanos, claramente va a ser antropomorfizada. Porque lo que más conocemos era a nosotros mismos. Y es como los que más creemos que podemos hacer cosas como por libre albedrío, ¿no? Entonces, claro, ahí comienza eso, el politeísmo jerárquico, junto con la revolución agrícola. Y pues ahí podemos ver, digamos, a Egipto, que tenía este tipo de creencias de muchos dioses, pero donde ciertos dioses eran más importantes que otros. Sí, y pues no solo en Egipto, digamos en cualquier civilización que empezó a tener un poder, que era ya el otro tema que quería comentar de Sophie, cuando ya estas tribus se empiezan a juntar y se hacen más grandes y se hacen más grandes, entonces pues hay todo un montón de dioses, obvio, porque individualmente cada tribu tenía su propio dios, pero pues como hay cosas en común, pues entonces el dios también empieza a mutar. Entonces ya se empieza a generar ese concepto de, digamos, Zeus de rayos, pues. Y pues los rayos caen en todo el mundo, así que seguramente en la historia nórdica pues está el que tira los rayos y acá seguramente en América teníamos al que tiraba los rayos, o lo que fuese. Y ahí está la cagada como siempre de nosotros, bueno. Porque pues no creo que exista la estadística de qué tipo de dios había en las tribus iniciales, pero se sabe que a la mujer se le daba una importancia, digamos, o sea, eso es redundante, tenía una gran importancia, perdón, puesto que tenía el poder de, digamos, de generar vida, ¿no? Entonces, generalmente, los primeros dioses deberían haber tendido a ser o a tener una forma más femenina por ese poder. Pero ¿qué pasó? El poder no estaba en las mujeres. O sea, estas digamos, primeras imperios generalmente no tenían un poder, la mujer no tenía un poder muy alto. Entonces, claro, los mismos dioses, como dice Yesael, nosotros los empezamos a volver hombres. Sí. Le empezamos a dar un género masculino porque pues nosotros los formamos a ellos. Así que obviamente los dioses que tenían un contexto más masculino empezaron a tomar mayor importancia y los femeninos pues fueron desapareciendo poco a poco. Obviamente estaba todo el panteón. Y ahí, digamos, si hablamos específicamente de Grecia con Zeus como el principal, pues sí, también estaba... se me fue el nombre, ¿cómo le llaman los caballeros del zodiaco? Atena, estaba Atena. Creo que es Atenea, sí. Atenea, era Demeter, que tú la nombraste ahorita. O sea, había también sí, había un gran grupo de mujeres de todos modos. Sí. Pero el principal era Zeus. Claro. Pues bueno, digamos que Zeus era el principal porque él fue el que sacó al resto de sus hermanos del estómago de Cronos, bla bla bla. Pues sí. Supuestamente por eso fue que... El tema es que era hombre. Sí, era hombre blanco, heterosexual. Sino que después de que salió, pues se repartió el mundo con Poseidón y con Hades, pero... Pues, tenían una oligarquía tenían montada. Tenían otras 3 hermanas y a ellas 3 no les dieron nada del mundo, pues entre comillas. Entre muchas comillas. Por eso, entonces los mitos terminan expresando la jerarquía de poder que existía en ese momento. Y por eso también podemos ver, digamos, hasta ahora hemos hablado un poco como de la trayectoria que nos va a terminar llevando al cristianismo. Ya vamos a llegar, no se preocupen. Sí, pero es que ha habido otras ramas, ¿no? O sea, ahorita que estábamos hablando del animismo y el chamanismo, eso también se extendió por otro lado del mundo, con humanos que partieron a otros lados, a Oriente, a lo que nosotros conocemos como Oriente, y allí la evolución que tuvieron estas ideas fue muy diferente, y fue diferente justamente porque la forma en la cual estas personas interactuaban con su entorno era diferente. Cuando hablamos de la idiosincrasia europea, nos damos cuenta pues que ellos vivían en un ambiente de naturaleza súper hostil. O sea, ellos pasaban por temporadas donde si no cosechaban exactamente cuando era, y pues de hecho todavía sucede, o sea, si no hacen las cosas muy bien, se joden, llega el invierno y se les lleva todo, ¿no? Entonces, claramente ellos intentaron cada vez más aislarse de la naturaleza y aliarse entre ellos como seres humanos, reforzando la idea de que el humano es bueno, y si el humano es bueno, entonces Dios debe ser humano. Por el contrario, en lugares como Oriente o como en Latinoamérica, la comunión con la naturaleza, la forma en la cual se comunicaban con la naturaleza fue muy diferente. La naturaleza era mucho más responsiva, era como mucho más amable y amigable con el ser humano, lo cual terminó llevando a que estas personas sintieran es como, está como bien hacer cosas por la naturaleza y que la naturaleza haga cosas con mí, como que esto es bueno, ¿sí me explico? Yo recuerdo el viaje que a ustedes dos les he contado varias veces, pero lo voy a contar otra vez. A los oyentes, obviamente. Sí. Un viaje al Amazonas que hice, que para mí fue así, wow, todos deberían ir al Amazonas. Cualquiera de los Amazonas, el de Colombia o el de Brasil, el que quiera, pero vayan al Amazonas. El de Bolsonaro. El que ya no existe. Qué baila. Pero bueno, en este viaje al Amazonas, recuerdo en un museo que me estaban hablando acerca de la historia del Amazonas y decían que en un comienzo
esta gran selva no era tan fértil ni tenía tanta diversidad como tiene hoy en día, o bueno, como tenía hace unos años. Porque pues había un montón de cosas que no eran como naturalmente de ahí, pero los indígenas que comenzaron a llegar acá hicieron tan bien las cosas, hicieron tan bien como su trabajo de comunicarse correctamente con la naturaleza en una cosa recíproca, que más animales terminaron llegando y la selva terminó creciendo muchísimo más, y cosas que antes ahí no se daban ahora sí se daban porque la tierra era el triple de fértil que lo que era en un comienzo. Entonces claro que estas personas del Amazonas tenían una idea de la naturaleza y de Dios y del todo como explicación muy diferente a una persona que está en Europa y le toca chingarse re duro 3-4 meses porque el frío es insufrible, ¿sí me explico? Entonces los mitos explican la relación que tenía el hombre con la naturaleza en ese momento. Bueno, ¿sabes? Sí, yo recuerdo que cuando me contaste te dije que yo estaba pues que yo no soy muy de la idea del indigenismo. O sea, que para mí los indígenas no tenían... Sí sabían qué estaban haciendo, pero no era que tuvieran la intención o que tuvieran alguna buena intención con la naturaleza en general, excepto por puro beneficio propio en ese momento, por protección, ¿sí? Sí. Nosotros hemos hecho todo eso en todas partes, o sea, las manzanas que conocemos ahorita pues no existieron nunca antes, o sea, nosotros las fabricamos a partir de pues hacer selección artificial, ¿no? Claro. Justamente, o sea, nada de lo que nosotros comemos ahora nació naturalmente, ¿sí? Sino que fuimos pues modificándolo y pues eso está re bien. Pero pues digamos que para mí, no sé, no puedo poner a los indígenas en la posición de personas que estaban bien con la naturaleza porque no era así, ellos terminaron fue como quemando bosques también justamente. Ay, bueno, hay que aclarar que los incendios forestales son naturales, pero pues también se hacen como, por ejemplo, como Bolsonaro para la ganadería y en fin, y los monocultivos. Y pues los indígenas también quemaron un montón de territorio y tenían, ellos ni siquiera, pues no me atrevo a hablar de todos en general, pero algunas de las culturas de América ni siquiera sentían que el ser humano fuera bueno, sentían que su tribu de seres humanos era buena. Sí, claro. O sea, el resto, pues, o sea, iban y pues encontraban una tribu más pequeña y más débil, la agarraban de esclava y se tomaban su territorio, ¿sí? Y quemaban más bosques para poder cultivar más, para poder establecerse. Digamos que en cierta manera, en principio, sí estuvo bien que los seres humanos llegaran porque justamente pues logramos como, sí, que el Amazonas se volviera mejor, pero yo no creo que nosotros en algún momento como humanidad hayamos llegado al punto en el que estemos como en armonía con la naturaleza. Esto es que se llama como la teoría del buen salvaje o algo así, ¿sí? Que creo que la describe Steven Pinker, pues es más vieja, pero yo conozco la versión de Steven Pinker. Steven Pinker es un psicólogo súper famoso, de el buen salvaje, y él dice que no tiene nada de sentido, que realmente nosotros no, o sea, el simple hecho de que no haya lo que nosotros ahora por occidentalizados que llamamos civilización, pues eso no hace que seamos buenos intrínsecamente, ¿sí? Sí. Entonces, pues no sé, yo creo que sí, la razón por la que Dios existió y todavía existe en cierta manera, sí es por pura, o sea, tanto por posiciones jerárquicas como por supervivencia, en cierto momento, sí, pero digamos, quienes tomaban después el control del imperio o el control de la tribu-estado más pequeñita que un imperio, era quien decía tener conexión con Dios, quien decía que era el elegido de Dios, quien sí. Sí. Entonces yo creo, honestamente, que la idea de Dios sí empezó re cruda, y no por nada que tuviera que ver con una conexión con la naturaleza. No, yo tampoco pienso eso. Lo único que, o sea, mi argumento no era como el indígena es superior moralmente o algo por el estilo. Lo único que estaba diciendo es que como la interacción de los indígenas latinoamericanos fue diferente con la naturaleza, sus explicaciones del mundo y sus dioses son igualmente diferentes. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que Sergio decía al respecto de la mujer, ¿no? La imagen de la mujer como signo de fertilidad, por así decirlo. Entonces, pues los dioses mayores en varias culturas indígenas, pues sí son mujeres, sí es la Pachamama, por ejemplo, ¿sí? O sea, sí es como la noción de que la tierra, mujer literal, algo femenino, es la que nos da la vida. Y digamos la noción de la serpiente enorme que representa el Amazonas, por ejemplo. O sea, como que tenían unas visiones bien diferentes. O sea, para ellos sí no hicieron el salto a la antropomorfización de Dios inmediatamente, porque su propia interacción con la naturaleza les permitió poder estar más abierto a intercambiar con la naturaleza. Por su propio bien, sí, y que igual hicieron cosas terribles, sí, o sea, hacían cosas horribles, ¿no? O sea, y estaban súper obsesionados con quemar cosas. Sacrificar humanos. Con sacrificar humanos, sí.
Entonces no digo que sean moralmente mejores, ni que estuviesen como en una mayor paz con la naturaleza, solo que sus mitos también expresaban la forma en la cual ellos se comunicaban con la naturaleza. Sí, total, de acuerdo. Yo creo que eso, ahí estaríamos hablando de todo el tema del politeísmo, como lo decía Yesael, también la importancia de que no todos estos dioses se veneran con la misma fervor, o sea, no todos son igual de importantes, hay panteones, hay unos más importantes que otros, y cuando se empiezan a crear los imperios y tenemos dioses diferentes, ahí es cuando empieza lo divertido. Ahí cuando empieza como, bueno, antes de hablar del monoteísmo, claro, en este politeísmo, empiezan a haber cosas llamadas como el enoteísmo, que es cuando, ok, yo reconozco que hay otros dioses, pero el mío es el que merece mayor veneración. Sí, es como, hay muchos dioses, pero solo el mío debe ser venerado. Ningún otro dios merece ser venerado. Exacto. Y de ahí, si ya empezamos a poder hablar entonces cuando esta idea se vuelve haciendo como más y más cerrada, que mi dios es el único, pues claro, ya empezamos a hablar del tema del monoteísmo y de su relación con el poder, que yo creo que es una de las cosas más cruciales de la expansión de las diferentes religiones monoteístas. Sí, es que ahí también, exacto, o sea, y nuevamente ahí representa la realidad, esos mitos representan la realidad que estaban viviendo, porque ¿qué sucedió después de que ya había varias culturas agrícolas lo suficientemente establecidas? Pues que comenzaron a invadir a otra gente, comenzaron a agarrarse entre ellos. Entonces pues ahí ya no era como una comunión tan bonita entre, ay, mi dios es tal y mi dios es tal y unámoslos y entonces tenemos un dios Ra que es parecido al tuyo pero al mío. Ahí lo que sucedía es que el que perdía a su dios. Entonces las ideas que se tenían de los dioses en ese momento era que el dios que ganaba la guerra era el dios que merecía ser venerado. Si mi tribu le gana a la otra tribu, mi dios era más fuerte. ¿Sí me explico? Como que explicaban sus guerras por medio de justificarlas en las guerras de los propios dioses, como, no, es que mi dios está agarrado con su dios y por eso tengo que ir a matarnos allá. Un poco por lo que decía Sophie, o sea, nosotros necesitamos la razón de saber por qué hacemos las cosas. Si queremos convencer a un guerrero de que vaya y se mate y dé su vida por algo, pues qué mejor mito que el dios en el cual necesita creer y el cual le va a dar cosas después de que muera. Ahí me recuerda, digamos, a la República de Platón nuevamente, porque Sócrates, por medio de Platón, o bueno, más bien Sócrates, el de Platón, no el Sócrates, él decía respecto a la guerra y los guerreros algo muy parecido. Él decía como, bueno, yo les tengo que admitir algo que me da pena. Entonces les decía como, ¿qué? Diga, no sea así Sócrates, no sea pendejo, diga y ya. Y dice como, no, es que es terrible, yo no haría eso, pero toca hacerlo. Entonces, ¿pero qué? No moleste, güey, dígalo. Y Sócrates decía como, para poder hacer que los guerreros sean buenos guerreros, vamos a contarles una historia y vamos a decirle que es cierta, aunque no es cierta. Y ahí comienza a formar un mito creacionista donde de lo que hablaba es que la tierra generó a todos los hombres y mujeres y seres no binarios. Y todos estos seres que generó, ahí metía más cosas, como pertenecen a ciertas clases, y entonces está la clase guerrera porque es la clase de plata, creo que era, etcétera. Pero como que él sustentaba que para que el guerrero sea capaz de hacer su labor con completa convicción, tenía que estar seguro que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por un bien superior. Cuando todas estas tribus se comienzan a agarrar, terminan convenciéndose a sí mismos para poder hacerlo, porque igual lo iban a tener que hacer, terminan diciendo como, no, vamos a luchar por el dios él, vamos a luchar por cualquier otro de esos dioses. ¿Sí me explico? Y si perdía su dios, decían como, este dios era falso, agarremos el otro. Y eso pasó muchas veces, pasó con muchas culturas que terminaban agarrándose entre sí, sobre todo pues en Medio Oriente, ¿no? Y ahí lo que nosotros mencionamos muchas veces del sincretismo, ¿no? Que lo hemos mencionado en otros podcasts. Claro. El sincretismo no necesariamente era como la mezcla armoniosa de cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. El sincretismo era, o sea, podía haber la posibilidad de que eran grupos que encontraban cosas en común, se unían y sincretismo de dioses es positivo, o bueno, sin violencia. Pero también está la opción que dice Yesael de sincretismo a la brava, o sea, ok, arrasamos su pueblo y ustedes tienen que empezar a como hacer parte de nosotros, pues vea,
aquí hay una Virgen de Guadalupe. Eso es sincretismo. Eso no es más que eso es sincretismo. Claro, total. Sí. Y ese momento, no, estoy seguro que a los mexicanos de esa época, bueno, eso no era México, a los aztecas de esa época, bueno, ahí sí, no sé, puedo estar yo haciendo comentarios en el geográfico horrendo, Extraño, sí, pero digamos que... el concepto. Sí, a lo que hoy es como que, claro, a los indígenas de ese momento, pues les trajeron dioses de europeos y pues se hubo un sincretismo a las malas. Y justamente ahí está el otro tema. La evangelización o las inquisiciones son prácticas que se hacen con el fin de simplemente, pues, o sea, realmente quiere salvar al otro exterminándole de su propia creencia. Pero bueno, eso sería otro tema. A lo que veis que sí, en todo este camino que hemos dialogado, quisiera como aclarar que claro, que eso fue, si la sociedad evolucionó, pues obviamente Dios evolucionó con la sociedad. Sí, no, pues igual, digamos, ya entrando justamente al monoteísmo, pues nadie se lo creía al comienzo, ¿no? Todo el mundo, pues digamos, el monoteísmo no llegó aquí a América, creo yo, hasta justamente la conquista, ¿no? Pues creo, hasta donde yo sé, no recuerdo escuchar de ninguna como tribu indígena o de ninguna cultura indígena que fuera monoteísta aquí en América antes, previo a eso, pero digamos que bueno, comenzaron a llegar los mesías que hablaban de un Dios único, ¿no? Como Jesús, que también pues, es el que partió la historia en dos. Fue el cristianismo el que partió la historia en dos, pero bueno. Entonces, yo diría que fue Zoroastro. Bueno. Pero vale. Pero sí, digamos que entonces ya como entrando justamente al monoteísmo, pues es exactamente igual un poquito, o sea, como que lo que ustedes dicen, como que la cultura de ese momento hizo que pues se llegara a la conclusión de que no son muchos dioses, sino que solamente es un dios, ¿sí? Y que es el dios que creó todo, y ahí hay como pues ciertos como caminos lógicos que se llevan para que uno asuma que solamente es una persona, y pues sigue siendo el mismo, como el que tú mencionabas ahorita, Yesa, de que alguien tiene que estar moviendo las cosas. Esto es como la explicación de Tomás de Aquino, que es como pues el filósofo cristiano que más me gusta a mí, a pesar de que pues sí, no estoy tan de acuerdo con los filósofos cristianos. Mi profesora decía que el man pues estaba en una época era como el siglo XV, no mentiras, era como antes de eso. El punto es que el man estaba en una época donde obviamente nadie podía hablar de algo que no fuera como de acuerdo con la iglesia, que era lo que más estaba establecido. Entonces él como que intentaba explicar filosofía un poco más profunda desde términos de la religión católica, ¿sí? Pero pues aún así se le considera pues un santo y todo. Bueno, el punto es que el man decía que pues había un primer motor, ¿sí? El primer motor tenía que haber algo que pues fue, o sea, uno puede asumir que las cosas solo se mueven porque alguien las mueve, ¿cierto? Entonces tuvo que haber algún primer motor, alguna persona que pues moviera por primera vez las cosas para que surgieran de la manera en la que surgieron. Él no creía, sí creía como en una especie de creacionismo, como pues el normal que cree en la iglesia católica, pero no era un creacionismo puro así como no, Dios llegó y creó estas cosas de esta manera y de esta manera, sino que pues alguien tuvo que haber sido el primer motor de que todo el mundo comenzara a existir, ¿sí? Sí. Esa fue la primera cosa. Después el man pues mencionaba también el tema de que ese alguien tenía que ser inteligente, porque todo funcionaba muy perfectamente en el mundo, ¿sí? Las cosas tenían como un orden, tenían una razón de ser, justamente una intención específica para que el mundo estuviera, entre comillas, como balanceado, ¿no? Y cada animal sabía exactamente qué tenía que ser. Entonces alguien tenía que ser, o sea, ese ser que había movido todo en primer lugar y que lo mantenía moviendo, tenía que ser inteligente. Entonces ahí tenía sentido que existiera un Dios creador, ¿sí? Pero pues yo, digamos, encuentro varios problemas en eso, que tal vez se puedan discutir después, como por ejemplo el tema de, bueno, el tiempo, ¿sí? O sea, nosotros estamos asumiendo desde nuestra perspectiva humana que tuvo que haber un comienzo, pero eso no es necesariamente así. Puede ser que no haya sido así nunca, solo que no nos cabe en la cabeza por cómo somos, por cómo hemos estado educados toda la vida, que nunca hubo un comienzo, sino que todo siempre estuvo ahí desde el comienzo, ¿sí? Entonces, pues yo encuentro varios problemas con esa filosofía, pero digamos que existen como razonamientos para llegar a la conclusión de que existe un solo Dios y que es un Dios inteligente, ¿sí? Que se asemeja al ser humano, por lo menos en el sentido de que es inteligente, ¿sí? Sí, que tiene intenciones y que hizo las cosas por una razón. Sí, o sea, yo entiendo y bueno, igual, creo que vamos a llegar a hablar acerca de los argumentos al respecto de la idea de Dios.
y los argumentos, no, más bien, los argumentos a favor de la existencia de Dios y los argumentos en contra de la existencia de Dios. Y también llegaremos al punto de hablar de cuál es nuestra posición al respecto de. Pero es que diste un salto grandísimo, diste un salto grandísimo. Estamos apenas entrando al monoteísmo y ya te fuiste a Tomás de Aquino. Entonces me gustaría primero concretar la historia por lo menos hasta el cristianismo. Y después de eso comenzamos con la idea de Dios. Pero sí, o sea, al monoteísmo. Al monoteísmo. O sea, no concretar la idea del cristianismo, sino al monoteísmo. O sea, lo que quiero es llegar hasta el punto del cristianismo. Después de eso siento que la historia ya es más mainstream. No sé por qué. Yo no sé por qué vamos, o sea, sí sé por qué vamos a hablar del cristianismo, pero siento que no debería pasar. Deberíamos hablar de religiones monoteístas. No, pero, o sea, digo, hemos dicho como no, comenzó con el animismo, después fue al chamanismo, después de eso hemos pasado por diferentes sismos, ¿sí me explico? Sí. Lo que digo es como hasta el punto histórico del cristianismo, no me refiero necesariamente a hablar exclusivamente del cristianismo, sino hasta el punto histórico del cristianismo. Siento que la historia de ahí para atrás es como más desconocida. Entonces por eso me parece bien interesante compartirla, ¿sí me explico? Sí, pero ¿sabe qué estaba pensando ahorita, güey? Que pena lo interrumpo. Que igual lo que estamos hablando aquí está muy occidentalizado, claro, ¿no? O sea, sí. Estamos hablando netamente de historia de Dios, digamos, occidental. Sí. Y Medio Oriente. Pero es que en Oriente, como que si vamos a hablar exclusivamente de Dios, como que no hay mucho que hablar. Sí, no, en un punto ya. Sí, no. siguieron por dos caminos. O se deshicieron de la idea de Dios. O un montón. O seguían con tener un montón de dioses que expresaban diferentes cosas, que eso sigue siendo muy parecido al chamanismo y al animismo. Claro. Entonces un poco como que ya lo cubrimos. ¿Sí? Sí, bueno, igual cuando tenemos el concepto de la filosofía, seguro de filosofía oriental va a salir mucha información. Estaba Confucio sí creía en Dios, por ejemplo. ¿Confucio creía en Dios? Sí. A ver, yo no sabía. Pero dejemos eso para el concepto. Listo, entonces esto es la historia del dios occidental. Sí. Pero sí, eso es lo que estamos haciendo. Solo para aclarar, la razón por la que mencioné a este man es porque justamente en ese momento pues comenzaron a existir razonamientos de ese tipo, como el de Tomás de Aquino. Sí. Que generaron la idea de que existía un solo dios y no existían varios. Pero es que yo siento que eso fue posteriori al hecho de que ya creyeran en un dios. O sea, yo no creo que la razón primera de que se haya dado el dios monoteísta haya sido por razonamientos lógicos. Yo creo que primero creyeron en Dios y luego buscaron cómo justificar su creencia en Dios. ¿Sí me explico? Sí, mi propia creencia, la validez de que la mía es la... Correcto, o sea, parten del sesgo de creer que Dios existe y una vez tienen asegurado ese axioma, intentan justificarlo. ¿Sí me explico? Por eso yo creo que esas explicaciones lógicas al respecto de la existencia de Dios, pues tienen ciertas fallas que vamos a hablar en algún momento. Justamente por eso, porque están puestas bajo un sesgo, ¿sí? Están puestas bajo un pensamiento de yo creo en esto y voy a probarlo, ¿sí me explico? No es como pues vamos a buscar la verdad a ver qué sale, no, es yo creo en esto y vamos a probarlo. Entonces eso es lo que pienso, y eso llevó a grandes conclusiones y muy chéveres de hecho, pero pues otras son sesgadas, siento yo. Pero entonces ¿de dónde salió? O sea, yo no creo que esa sea la razón por la cual surgió en un comienzo el monoteísmo. Yo lo que pienso es que el monoteísmo, y también lo que se ha estudiado al respecto es... Estábamos hablando que había diferentes comunidades que peleaban entre ellas y el dios vencedor pues era el que había demostrado más fortaleza y era el acogido por el resto de comunidades. Hasta que un día una de esas comunidades no quiso ser buen perdedor y dijo como no, eso es mentira y todo esto es una artimaña y mi dios es el único dios así hayamos perdido y no lo voy a zafar. Y se negaron a dejar la idea de que su dios era el dios verdadero. Y siguieron negando la idea de los demás dioses. Y pues esa es la historia de Abraham. Y el Antiguo Testamento. Porque históricamente los cananeos, que eran una de estas comunidades que existían en el Medio Oriente, justamente en Israel, tenían un dios, hubo una guerra, ellos perdieron, los expulsaron y no quisieron ceder su dios. Era el dios El, que el dios El es una de las formas en las cuales vemos en la Biblia referirse a Dios. Es una de las tantas, pero de hecho en toda la Biblia hay diferentes formas en las cuales llaman a Dios. Digamos en Éxodus 6:3 dice, y aparecí ante Abraham, Isaac y Jacob, o Jacobo, bajo el nombre de Dios Todopoderoso, que esa es como la traducción al español de Él, o bueno, El Sadaí, pero es Él, el Dios Él de los cananeos. Y luego de decir eso dice, pero mi nombre Yahweh no lo revelé a ellos.
Yahweh hace referencia a otro dios, que era el dios Baal, que lo único que significa es como el todopoderoso. Realmente no traduce como dios, ni traduce lo mismo que el Sabadi, no es como dios todopoderoso, simplemente era como el que es re fuerte, y ya, ese era Baal. Y cuando vemos, digamos, el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que si lo comparamos con textos antiguos de esta cultura de los cananeos, por ejemplo, son iguales. O sea, es básicamente es como si hubieran cogido, copiado y pegado. Es como, ¿han visto ese meme de ¿me dejas copiar tu tarea? Sí, pero cámbiale un poquito para que no se vean iguales. Así literal, o sea, uno compara los textos y hay cosas exactamente iguales, casi que cogidas al pie de la letra y copiadas de un lado al otro. Sí, no, pero igual, bueno, sí, digamos que sí, estoy de acuerdo, tienes razón en que posiblemente estas cosas de razonamiento no fueron la razón en principio, sino que pues igual, yo siento que el dios monoteísta pegó mucho más bueno, primero, justamente porque decidieron no rendirse, pero también porque era un dios, pues era un dios bueno, ¿sí? Era un dios misericordioso, era un dios que efectivamente te iba a salvar después de que te murieras, todas esas, sí. O sea, esas cosas de que por fin le daban esperanza a una persona, que no tenías que estar, o sea, como todo el tiempo con miedo a que ese dios decidiera matarte, como ocurría con los otros dioses a los que tenías que adorar constantemente, o bueno, en fin, que los habían pintado como no tan misericordiosos como el dios monoteísta, ¿sí? Pues hizo que fuera mucho más, digamos, más fácil de digerir y mucho más, que pegara mucho más el dios único, ¿sí? El dios único monoteísta que era, pues, misericordioso, que quería el bien para el mundo, que quería que las personas estuvieran bien, que ¿sí? Entonces, pues yo creo que por eso pegó mucho más, en principio también, o sea, como llegó en un momento en el que las personas también necesitaban que llegara, ¿sí? Entonces, justamente también, pues, hizo que muchas personas lograran creerlo mucho más fácilmente que simplemente seguir creyendo en sus otros dioses. O sea, es como lo que a mí también me hace más sentido con respecto a por qué la idea del monoteísmo se esparció tanto igual también. Porque, digamos, los musulmanes, ya que estamos hablando de otras religiones también, los musulmanes también son monoteístas. Sí, pues eso es lo que yo creo. O sea, como que tiene mucho más sentido y tiene mucho más, para la época en la que ellos estaban, pues creer en un dios bueno, por decirlo así. Sí, digamos que el desarrollo del monoteísmo tiene muchas implicaciones políticas y digamos de ambiente, de cómo estaban constituidos los países en ese momento y cómo se querían expandir, y pues obviamente toda la guerra que lleva con esto, pues la unión de política y religión, como siempre. Si hablamos de las 4 religiones, que era lo que yo mencionaba al principio del podcast anterior, del karma, pues justamente en las de las que tienen más seguidores, ahí está justamente el cristianismo y el islamismo. Ambas prácticamente el mismo... convergen, o sea, convergen, exacto, vienen del mismo lugar, y ambas son monoteístas. Y pues si revisamos la historia, pues hemos visto cómo han habido conflictos alrededor de este concepto de Dios que nació, pues muy basado también en el zoroastrismo. Sí, claro, de hecho yo también iba a hablar de eso, porque siempre como que asumimos que la primera visión de Dios fue esta visión cristiana, de hecho post-Cristo, que ese sí ya es el Dios que es más benevolente, el del Nuevo Testamento, pero pues el Dios del Antiguo Testamento es un Dios mucho más parecido al zoroastrismo, que Zoroastro fue el que realmente, por primera vez que tengamos conciencia, planteó la idea de un Dios monoteísta. Y ese era un Dios vengativo, o sea, era un Dios que va a matar tus enemigos, es un Dios que va a arrasar con el que tenga que arrasar con tal de proteger a los suyos. Y eso va de la mano con lo que estábamos hablando, o sea, con este momento histórico donde diferentes culturas estaban chocando entre sí y el Dios ganador, o sea, el hecho de que ganaran representaba que su Dios era más poderoso que el Dios del otro. Y el zoroastrismo, de hecho Zoroastro existió en una época, bueno, creemos que existió en una época, porque quién sabe a fin de cuentas, donde había una injusticia tenaz, o sea, todo era un caos tenacísimo. Y sobre todo, donde el poder, digamos, del ejército y del Estado, por así decirlo, aunque no era un Estado, del imperio que estaba dominando en ese momento, era mucho más fuerte y era mucho más autoritario y se aprovechaba un montón de los recursos de las personas. Y Zoroastro estaba mamado de esa vuelta. Y bueno, él dice ahí pues que tuvo visiones, que le habló el dios Ahura Mazda, que por cierto, dato curioso, los carros Mazda se llaman Mazda por el dios Ahura Mazda del zoroastrismo.
¿Por qué se llama así? No sé, no llegué hasta ese punto del dato curioso, pero así se llama. Entonces él dijo, se me presentó Ahura Mazda y me dijo que las vueltas son así. E introdujo la idea del juicio final, introdujo la idea del Mesías como un salvador que va a llegar a redimir nuestros pecados. Introdujo el nacimiento por medio de una virgen de ese Mesías que iba a tener que ser de esa forma. O sea, introdujo muchas ideas que después terminaron pregnando el judaísmo, el cristianismo, etc. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pegó tan duro Zoroastro en esa época? Porque toda la gente estaba en un estado de sumisión del cual no podían salir. Ellos estaban a la merced de lo que los guerreros quisieran en ese momento y les tocaba aguantar esa vida. Ahí no había nada que hacer. Zoroastro no iba a llegar y darle palo a todos los guerreros él solito. Pues no. O sea, él no sabía artes marciales. Lo que sí sabía era hablar. Entonces lo que terminó haciendo fue diciéndoles, pille, después de esta vida hay otra. Y en esa vida, si usted es bueno ahorita, le va a ir bien. Y si en cambio estos guerreros se la pasan cascándonos y siguen siendo tan injustos como lo son, los van a juzgar, Ahura Mazda los va a juzgar y cuando los juzgue los va a mandar al infierno. Él también introdujo la idea de la noción de un lugar donde había eterno sufrimiento. ¿Y eso qué hace? Pues lo que dice Sophie, pues les dio una razón para sobrellevar su propia existencia. Era un mito que soportaba el por qué estaban viviendo como están viviendo. Entonces yo creo que esa fue como la real fortaleza del monoteísmo en ese momento, fue ciertamente presentar un Dios que te iba a recompensar, por así decirlo, ser capaz de aguantar la mala situación del universo actual. Yo creo que esa fue la real razón por la cual el monoteísmo adquirió tantísima fuerza. Y ya, pues de ahí entonces partió el judaísmo, y del judaísmo entonces después el cristianismo. Y de ahí para adelante la historia es como más reciente y todos la tenemos como un poco más fresca al respecto de Dios en Occidente. Así se debería llamar este podcast. Dios en Occidente. Entonces, bueno, creo que hicimos como un buen resumen general de toda la historia, una gran parte de la historia de la humanidad. Obviamente nos saltamos 10.000 cosas, pero creo que esto da un gran como contexto al respecto de dónde sale la idea de Dios y de por qué sale la idea de Dios. Y de la forma del mismo también, ¿no? Y la forma que le damos. Sí. Y cómo esa forma ha ido mutando a medida que la sociedad también va mutando. En el siguiente podcast vamos a seguir un poco con esta idea de Dios, pero ya postulándolo al respecto de... ¿El concepto del mismo? El concepto del mismo, como que diferentes argumentos se han dado para justificar. Oígase bien, de él mismo. eso ya es... Ya está, sí. Ya es un concepto, güey. Sí. Pero sí, el concepto o la idea de Dios. Sí. Y pues, ¿qué argumentos se han dado al respecto de la existencia de Dios y qué argumentos se han dado al respecto de la no existencia o la no necesidad de existencia de Dios? Entonces, muchas gracias por escucharnos. Ojalá pues se hayan llevado algo que no supieran. No sé si quieran decir algo más. No, pues todo bien. Yo creo que ya dejémoslo para el próximo podcast, ¿no? Eso, que hay el hype para el próximo podcast. ¿Qué creemos al respecto de la teoría del motor universal? ¿Y qué del motor inicial? ¿Y qué creemos al respecto del diseño inteligente como argumento para la existencia de Dios? Todo eso y mucho más en el siguiente podcast. Espérenos aquí cada mes como siempre. Esto es. Bueno, entonces muchas gracias. Gracias. Chao. Que estén bien.